a grabar y Bueno, la verdad que es un placer en este caso recibir a Ramón, Elena y Micaela y nos van a contar análisis de clases latentes aplicado a la construcción de la satisfacción estudiantil en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad de la República. Bienvenidos. exacto. Bueno, muchas gracias. Esperemos que les cope y que me entiendan la presentación. Cualquier duda me interrumpen o me dicen. Bueno, nada, como dijo recién Andrés, voy a presentar un análisis de clases latentes aplicado a la construcción de la satisfacción estudiantil en nuestra facultad. Ahí. Bueno, ese va a ser el orden que voy a seguir a lo largo de la presentación: introducción, metodología, resultados y conclusiones. Bueno, nosotros partimos de la base de que conocer el nivel de satisfacción del cliente con un determinado servicio y sobre todo determinar cómo se construye y caracteriza resulta fundamental para poder tomar decisiones enfocadas en mantener o mejorar aquellos factores que se entiende que determinan la satisfacción. Entonces, siguiendo esta idea, resulta esencial que contemos con un instrumento que pueda cuantificar y cualificar de forma acertada tanto la satisfacción global como cada una de las dimensiones que la componen. Allí ahora lo que se muestran son algunos de los instrumentos que tomamos como antecedentes. En 1989 se elaboró el Índice Sueco de Satisfacción del Consumidor, que fue el primer índice en desarrollarse para medir el nivel de satisfacción de un cliente con un determinado servicio. Y bueno, luego, a partir de ciertas modificaciones que se le hicieron a surgieron otros índices, dentro de los cuales se destacan los dos que se mencionan ahí: el Índice Americano de Satisfacción del Consumidor en 1994 y el Índice Europeo de Satisfacción del Consumidor en 1996. Nosotros nos vamos a guiar en este último, el Índice Europeo de Satisfacción del Consumidor. Bueno, en particular en este trabajo, los clientes van a ser los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, que de aquí en más voy a llamar la facultad. El servicio es la educación de nivel terciario y el instrumento que vamos a utilizar es, como les dije recién, el Índice Europeo de Satisfacción del Consumidor, mediante una adaptación del formulario AR63, del cuestionario AR63, que fue elaborado por Alves y Raposo en 2008. Bueno, el objetivo general de nuestra investigación es proponer una estructura de grupos de estudiantes de la facultad a partir de su nivel de satisfacción con la institución. Y dentro de los objetivos específicos tenemos que lo que queremos es comprobar si existe una variable de clases latentes que describa la satisfacción estudiantil sin variables explicativas, que es lo que nosotros llamamos el modelo incondicional. Y también queremos comprobar si existe una variable de clases latentes que describa la satisfacción estudiantil, pero con variables explicativas, que sería el modelo condicional. Y luego vamos a comparar ambos resultados. Bueno, la metodología. Vamos a hacer un análisis de clases latentes que tiene como objetivo segmentar la tabla de contingencia creada a partir de variables observadas o variables manifiestas, es lo mismo, por una variable no observada, que sería la variable latente. Es decir, nosotros vamos a tener la tabla con todos los datos en las distintas variables y esa tabla se va a segmentar por una variable que no es observada. Algunas características de esta metodología es que se supone que las respuestas a todas las variables manifiestas son estadísticamente independientes con respecto a los valores de la variable latente, es decir, que se cumple la independencia local o condicional. Además, el modelo asocia cada individuo a una clase latente, obviamente esto lo hace en términos de probabilidad, y a partir de esto se puede determinar el valor esperado con el que cada individuo responde a cada variable observada. Hay que tener en cuenta que esta metodología no te dice el número de clases latentes con el cual trabajar, pero sí se pueden usar distintos estadísticos de bondad de ajuste para poder determinar la cantidad de clases adecuada. Y bueno, y además estos modelos pueden verse como un caso particular de un modelo de regresión, donde se puede incluir variables predictivas de la membresía de cada observación a una clase latente, que eso sería el modelo condicional. Bueno, entonces vamos a tener J variables manifiestas categóricas,
cada una con K sub J posibles respuestas. Y sub I JK va a ser el valor observado de las J variables manifiestas para el individuo I, tal que va a valer 1 si el individuo I da la respuesta K en la variable J, y va a valer 0 en otro caso. A su vez tenemos pi sub R, acá, sub JRK, que representa la probabilidad condicional de que una observación de la clase R produzca el k-décimo resultado en la variable j-décimo. Y por último, PR, que representa la probabilidad incondicional de que un individuo pertenezca a una clase R. Es decir, es la probabilidad a priori. Entonces, acá lo que se muestra es la probabilidad de que un individuo I genere un conjunto J de resultados en las variables manifiestas, asumiendo independencia condicional de los resultados y dado la pertenencia a la clase R. Acá les mostramos cómo quedaría la función de densidad. Y por último, las probabilidades a posteriori de que cada individuo pertenezca a una clase latente usando la regla de Bayes. Bueno, para la estimación del modelo se utiliza la máxima verosimilitud a través del algoritmo de maximización EM, que lo que hace es, en la fase de esperanza, calcula la probabilidad de membresía a la clase latente, y en la fase de maximización los parámetros estimados se actualizan maximizando el logaritmo de la verosimilitud, dada la probabilidad posterior. Bueno, como les dije, el modelo no estipula la cantidad de clases latentes. Esta se puede determinar según la teoría, experiencias previas del investigador, pero en la mayoría de los casos es necesario también tener en cuenta algún criterio de parsimonia. Nosotros, en nuestro caso, miramos el BIC, y algunos también estadísticos de prueba como el chi cuadrado, el g cuadrado y la entropía. Bueno, acá simplemente la forma de cálculo del chi cuadrado y el g cuadrado, que lo que hacen es cuantificar las diferencias entre lo observado y lo esperado una vez estimado el modelo. Bueno, entonces, como les dije antes, el cuestionario que usamos es el AR63, que se estructura en 8 dimensiones: expectativas, imagen, calidad de los servicios académicos, calidad de los servicios funcionales, necesidades y deseos de los estudiantes, valor percibido, satisfacción y futuro. Nosotros no consideramos las últimas 2 dimensiones, ya que estas se consideran consecuencia de la satisfacción y no causa. Y bueno, el cuestionario se aplicó sobre una muestra probabilística de 2.997 estudiantes y 59 unidades curriculares de la facultad en el año 2017. El diseño muestral fue estratificado en 2 etapas. Lo que se hizo fue, se formaron 7 estratos de unidades curriculares. A cada estrato se le asignó un tamaño de muestra proporcional a la matrícula de estudiantes que recibe. Se ordenaron según el tamaño y luego se aplicó un muestreo sistemático. Entonces, el insumo que va a tomar el modelo son las 6 respuestas categorizadas de las 6 dimensiones del cuestionario, es decir, que vamos a tener 6 variables manifiestas. Cada una tiene 4 categorías de respuestas posibles: 1 bajo, 2 medio bajo, 3 medio alto y 4 alto. Micaela, dice sí. Marroy que está en la sala de espera. Ah, bueno, Andrés. O le tengo que hacer yo. Andrés, yo te avisé a vos, pero capaz que era a Micaela. Acá me apareció ver la sala de espera. Ya lo ustedes. Gracias. Ahí ya quedó, creo. Bueno, como les decía, 6 variables manifiestas, cada una con 4 posibles respuestas, y el resultado del modelo va a ser una variable de clases latentes, que en nuestro caso va a ser la satisfacción estudiantil. El tamaño de la muestra, una vez eliminados los datos faltantes y los estudiantes repetidos, es de 1.809 estudiantes. Ahí. Bueno, antes de comenzar con los resultados, contarles que las librerías que usamos fueron estas 2. Polka, que permite estimar modelos de forma condicional e incondicional, y LSA Vercel, que además de estimar modelos de forma condicional e incondicional, también permite extraer variables redundantes dentro de las manifiestas
manifiestas, es decir, va probando a ver con cuál se queda y cuál saca. Y tiene 3 algoritmos de selección de variables. Uno de ellos es de tipo algoritmo genético, y en cualquiera de estos 3 métodos se puede cambiar la cantidad de iteraciones, tolerancia, y bueno, ir viendo cómo queda. Entonces, ahora los resultados que les voy a mostrar son todos con la librería Polka. Con la otra librería les voy a mostrar un poquito al final. Entonces acá lo que se ve son los patrones de respuesta que más se observaron en la muestra. Como vemos, las respuestas todas en la categoría 4 fue la que más se observó. Recordemos que la categoría 4 es alto. Y en segundo lugar, en el otro extremo, todas respuestas en la categoría 1, que es bajo. Y bueno, después se observaron distintas combinaciones de esto. Nosotros estimamos 4 modelos, cambiando la cantidad de clases, y las fuimos aumentando de a una. Y lo que vimos es que cada vez que aumentábamos la cantidad de clases, disminuían tanto el bit como los estadísticos de onda de ajuste. Y bueno, y en realidad decidimos pararnos en 4, ya que al pasar a trabajar con 5 clases latentes, si bien estos disminuían, no disminuían tanto. Entonces, nada, tomamos ese criterio de parada. Acá lo que se muestra son las probabilidades de cada una de las clases. Vemos que no varían mucho entre ellas, están entre 0,2 y 0,3 aproximadamente. Bueno, acá este gráfico, que capaz que no es tan lindo, pero bueno, se muestran las probabilidades condicionales en cada una de las clases. Lo que vemos es que en todas las variables manifiestas, es decir, en las 6 variables manifiestas, hay una mayor probabilidad de que un individuo que pertenece a la clase 1 tenga sus respuestas en la categoría 3, ¿sí? En todas las variables manifiestas. Lo mismo sucede en el grupo 2, que tienen una mayor probabilidad de contestar en la categoría 1, ¿sí? Bueno, y lo mismo con las otras 2 clases. Capaz que acá, o sea, acá se ve lo mismo, pero, digamos, con números. Lo que vemos es que los estudiantes de la clase 1 tienen en todas las variables manifiestas una mayor probabilidad de contestar en la categoría 3. Los estudiantes del grupo 2, mayor probabilidad en la categoría 1. Y bueno, también es lo mismo sucede con el 3 y con el 4, entonces más o menos se pueden ir haciendo una idea de cómo van a quedar las clases en cuanto al nivel de satisfacción. Y bueno, ahí se resume lo que les contaba recién. El grupo 1 son los estudiantes con satisfacción medio alta, el grupo 2 con satisfacción baja, el grupo 3 con satisfacción alta, y el grupo 4 con satisfacción medio baja. Bueno, acá nuevamente les mostramos los patrones de respuesta que más se observaron en la muestra, pero con las probabilidades a posteriori. Y lo que vemos es que el estudiante que contestó todo en la categoría 4, que la categoría 4 era alto, tiene probabilidad 1 de pertenecer al grupo 3. Entonces finalmente lo asigna al 3. El que contesta todo 1, probabilidad 1 de estar en el grupo 2, lo asigna al 2, y bueno, y después acá las distintas combinaciones. Lo que vemos abajo son las probabilidades a posteriori en cada una de las clases. Nuevamente no hay grandes diferencias entre las clases, y tampoco hay diferencias con las probabilidades a priori. Todas están nuevamente entre 0,2 y 0,3. Bueno, y ahora les mostrarles un poquito los resultados con el modelo con variables explicativas, el modelo condicional. Decidimos trabajar con estas 4 variables: edad recodificada, si hace o no la carrera de contador, si trabaja o no, y si abandonó alguna vez la carrera en la facultad o no. Probamos con más variables, pero no resultaron significativas, así que nada, por eso los resultados con esas 4. Lo que se muestra acá es que toma un grupo como referencia y muestra los resultados en los otros 3. Y lo que vemos es que la edad tiene una incidencia negativa,
y las otras variables tienen una incidencia positiva en cuanto a la formación de las clases, ¿no? De los grupos. Acá lo que quisimos ver es si había una especie de relación entre los dos modelos estimados, y queríamos ver si los estudiantes que se agrupaban en un grupo en el modelo 5 variables también quedaban agrupados juntos en el modelo con covariables, y efectivamente fue lo que sucedió, ya que por ejemplo en el grupo 1 del modelo 5 variables, casi todos los estudiantes van a parar al grupo 2 del modelo con covariables. Solo 9 estudiantes quedan en otro grupo. En el caso del grupo 2, en el modelo 5 variables, todos los estudiantes van a parar al grupo 4 de las clases con covariables. Que también, bueno, acá es el grupo con satisfacción baja y acá también es el grupo con satisfacción baja. Y en los otros dos grupos sucede lo mismo. Una cosita que voy a destacar, que voy a mostrar acá, es que justo en el modelo con covariables los grupos quedaron ordenados. El grupo 1 es el que tiene mayor satisfacción, el grupo 2 medio alta, sería el nivel de satisfacción, el grupo 3 medio baja y el grupo 4 baja. Bueno, y acá lo que vemos es como una caracterización de los estudiantes. Algunas de estas variables fueron tomadas además como variables explicativas del modelo condicional. Lo que vimos fue que según las variables sexo y plan de estudio, no hay diferencias significativas entre las clases. En todas predomina un porcentaje de mujeres cercano al 55% y una cantidad de estudiantes del plan 2012 cercano al 70%. Después, las variables edad, abandono y trabajo tienen un comportamiento similar. Y lo que vimos es que a medida que se analiza la siguiente clase, que como les dije recién, recordemos que esto implica un menor grado de satisfacción, ¿sí? La clase 1 era la que tenía mayor, y a medida que pasamos a la siguiente se observa menor satisfacción. Bueno, lo que vimos fue que a medida que estudiamos la siguiente clase, hay una mayor cantidad de estudiantes que se encuentran trabajando. Si estudiamos la variable abandono, sucede algo parecido, ya que a medida que se estudia la siguiente clase, hay un mayor porcentaje de estudiantes que abandonaron al menos una vez la carrera. Y si se analiza la variable edad, podemos afirmar que a medida que se avanza a la siguiente clase, hay una menor cantidad de estudiantes que se encuentran trabajando. Una menor cantidad de estudiantes mayores a 27 años. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que el hecho de trabajar o haber abandonado al menos una vez la carrera se asocia con menores niveles de satisfacción, mientras que una mayor edad con mayor satisfacción. Y finalmente la variable contador no representó grandes diferencias entre las clases. Vimos que la menor proporción se dio en la clase 1 con 59% y la mayor proporción en la 3 con 72%. Bueno, en cuanto a las conclusiones, podemos decir que en el modelo 5 variables, en las 6 variables manifiestas que tomamos, logran formar una variable latente de 4 clases, y en el modelo condicional lo mismo, esas 6 variables también logran formar una variable latente de 4 clases. A su vez, estas clases se asocian con la edad, el abandono, el trabajo y la carrera que cursan en la facultad. Y también vimos que había un fuerte acuerdo entre las clases que forman los distintos modelos. Entonces, algunas limitaciones y propuestas a futuro que planteamos son las siguientes. Vimos que en las dos estrategias los métodos convergen y forman clases, pero los estadísticos de prueba no logran funcionar como criterio de parada. ¿Se acuerdan que les decía que a medida que aumentábamos la cantidad de clases, siempre disminuían? Y en realidad nos quedamos en 4 porque vimos que al pasar a 5 no había grandes diferencias, pero bueno, esto podría ser cuestionable. Y lo que vemos es que esto podría estar asociado al tamaño de la muestra, ya que por arriba de 1500 observaciones el método comienza a mostrar ese comportamiento, o a la estructura de la tabla de contingencia, que puede verse como una matriz dispersa, ya que
solo el 15% de las configuraciones posibles se encuentran en la muestra. Y como una propuesta a futuro, se podrían considerar los pesos muestrales que tienen las observaciones y ver cómo quedan los resultados, si difieren mucho de lo que obtuvimos en este estudio o no. Bueno, y ahora nomás, como un pantallazo de lo que vimos usando la otra librería. Acá primero estimamos un modelo sin 5 variables y utilizando el algoritmo genético, y lo que vimos es que en vez de trabajar con las 6 variables manifiestas, trabaja con 5, es decir, elimina valor percibido. Sucede lo mismo si agregamos covariables, elimina la misma variable. Acá dijimos, bueno, vamos a ver entonces qué pasa si cambiamos el algoritmo. En vez de un algoritmo genético pusimos que haga un backward. Nuevamente se observa lo mismo, y la diferencia aparece cuando le ponemos forward, que elimina una variable más. Además de valor percibido, saca necesidades y deseos. Acá muestra cómo sería el proceso, ¿no?, que va haciendo. Y esto sucede tanto trabajando con covariables o sin covariables. O sea, como que la diferencia está al cambiar el algoritmo. Y una cosita más que nos sirvió estimar con esta librería es que acá se le puede poner, digamos, entre cuánto y cuánto querés que varíen, o estás abierto, digamos, a tener de cantidad de clases. Nosotros pusimos entre 1 y 6, y en todos los casos salía que se quedaba con 4 clases latentes. Es decir que, nada, si bien nuestro criterio de parada es capaz que cuestionable, acá, estimándolo con otra librería, también en todos los casos se queda con 4. Y bueno, nada, acá estaría terminando la presentación. Si tienen alguna pregunta o lo que sea, me dicen. No sé si Elena o Ramón quieren agregar algo o comentar. Esperemos que pregunten y en todo caso después si no yo hago los comentarios. Bien. Dale. Bueno, Micaela, te agradecemos por la charla, muy linda la presentación, muy ordenada. Y bueno, abrimos el marco de preguntas. Levanten la mano y vamos eligiendo. Laura Nalbarte ha levantado la mano. Ahí va. Arrancamos por Laura y después seguimos por Marco. Laura. No te estamos escuchando. Está silenciada, Laura. Me muteé y ahora me olvidé. Que muchas gracias y que muy clara sí la presentación. Y parte de las dudas que tenía la respondieron como líneas de acción a futuro, que tiene que ver con la muestra y los pesos. Me llamó la atención que supuestamente la muestra era de 2.900 y tienen respuesta de 1.800. Entonces, una de las cosas, si se estudió el patrón de datos faltantes, si es aleatoria la no respuesta, porque, digamos, eso es una de las cosas, digamos, si no entendí mal, las UC se seleccionaron solo por tamaño, no se tuvo en cuenta el año o la carrera, ¿no? Eso es una de las cosas. Y en realidad, va asociado a eso, del uso de los pesos, porque en realidad de 2.900 tuvieron 1.800. Me parece que habría que estudiar el patrón, si capaz que ya lo hicieron, de no respuesta, y ver, además, si la no respuesta es al ítem, si es a toda la encuesta, y habría que calibrar para usarlo, llegado el caso, ¿no? No sé, son dudas. Claro, sí. En realidad, las unidades curriculares, sí, son 7 porque son una por carrera, ahí quedarían 4, y las otras son de opcionales de cada carrera. Y en cuanto al estudio de la no respuesta, capaz que ahí Ramón y Elena saben más porque estuvieron más en esa parte. Me parece que no. En realidad no, hasta ahora
no estudiamos mayoritariamente hay como dos problemas que están con este asunto de confrontar Laura de los pesos muestrales, y va primero por el lado de que ya de por sí el diseño muestral, aunque no hubiese habido una alta tasa de no respuesta, claramente llevaba a tener pesos muestrales que no eran autoponderados. Entonces, es el eterno problema y dolor de cabeza de muchas de las técnicas estadísticas que están pensadas para muestrear aleatorio simple, o en el mejor de los casos para diseños autoponderados. Es decir, cuando empiezan a haber pesos muestrales para cada observación que difieren, se complica, y las complicaciones son diferentes según sea la técnica. En general, la técnica de clustering no parece ser un problema muy, muy grande. Acá no tenemos muy claro si uno va a cómo es la forma, digamos, de calcular las probabilidades a posteriori, a partir de, digamos, de la probabilidad a priori en ese proceso iterativo, ver cómo estaría impactando. En realidad, si ustedes se fijan, la productoria esa que está indexada en la cantidad de datos observados, habría que ver cómo se hace para poner un término que de alguna manera refleje el peso muestral. O sea, es algo que no está, hasta donde hemos visto, no está estudiado, y tenemos que ponerle cabeza a eso. Eso por un lado, como problema de trabajar con peso, con datos que habría que ponderarlos. Y claramente, como dice Laura, al tener ese desbalanceo de pasar de casi 3.000 a 1.800, habría que calibrar, y habría que ver si se calibra para ver si es una respuesta de qué tipo, ¿no? Si es una respuesta al ítem, o es una respuesta, digamos, digamos, a todo el cuestionario, ¿no? Porque ahí hay un tema que tiene que ver también, que no hubo oportunidad de hablar, que lo dejamos en todo caso por si la charla transcurría bien y después había tiempo para comentarlo. Y es un poco, digamos, la forma como se hizo. En realidad, más allá del diseño muestral, nosotros en realidad esto lo llevamos a cabo en el año 2017, en pleno periodo de exámenes, ¿sí? Entonces, en realidad lo que hicimos fue sortear inscripciones. Pero el problema, ¿cuál era? Era que cuando íbamos a aplicar esto, íbamos a que me corrija Elena, que es más jovencita que yo y se debe acordar más que yo, pero íbamos a cada uno de los salones que habían salido sorteados, y claramente había estudiantes que podían estar en pleno periodo de exámenes, estando en más de un salón de clase. Es decir, si bien el día era otro, pero perfectamente a lo largo del periodo que se hizo, que no fue un solo día, sino que fue a lo largo de 15 días, claramente cada estudiante tenía, digamos, una probabilidad de participar en la muestra diferente, que dependía de cuántas materias estaba inscrito para rendir en ese periodo. O sea, ahí hay un tema de multiplicidad, que es una de las cosas que vamos ahora a hablar con el equipo muestreo, que le pedimos audiencia, y nos dieron una supernumeraria ahora para esta semana de diciembre. Y bueno, y en realidad ahí había el tema de que también la no respuesta que se puede haber producido funcionó de forma diferente, porque claramente si hay alguien que había contestado, ya no tenía que contestar, y con lo cual estaba dentro del bolillero, pero era una no respuesta, si se quiere, a toda el cuestionario, ¿verdad? En cambio, había algunos que de pronto dejaban algunas cosas sin contestar. Además, y ahí lo que hicimos fue quedarnos con la primera. Ah, perdón. Sí, no, también dale, vos tenés más fresco eso. Porque además nos quedamos con la primera respuesta, que tendríamos a pensar que era la que había sido más completa, digamos, o la que había llenado con mayor voluntad, o la que efectivamente tenía menos datos faltantes. Y lo que decía Laura ahí de datos faltantes, lo que hicimos fue, en realidad, nos quedamos con los ítems del cuestionario y nos fijamos si tenía al menos algún dato faltante, ya lo consideramos toda la fila como dato faltante. Sí, pero a mí lo que pasa es que me preocupa si no hay sesgo de selección, porque si de los 1.100 que faltaron tienen un patrón particular que puede hacer que influya o no en la respuesta de la satisfacción, porque se desconoce eso. Sí, sí, no lo estudiamos, tenemos pensado estudiarlo, además, en caso de que se podría de pronto estimar estos modelos, porque la metodología lo permite, es estimar con datos faltantes en algunas de las variables manifiestas o observadas. A veces en general en otros métodos multivariados no se puede, en este caso sí se podría, o sea que
en realidad es algo que tenemos que verlo, o sea que es totalmente parte de la agenda de lo que tenemos que trabajar con ello. Y no podemos decir si de pronto al estudiar el patrón y muestre que hay un sesgo, ver cómo lo vamos a usar, si es calibrando, si es que se puede en los pesos, o directamente poniendo como variables, dentro de las variables, o sea, de alguna manera ver si la probabilidad de pertenecer a una clase latente no está influenciada por el hecho de tener una no respuesta en alguna de las variables, ¿sí? Es algo de lo que tenemos pensado hacer. Después, no, para terminar de agregar, en realidad también, como esto era una cosa que, si bien el decanato lo aprobó y teníamos autorización para hacerlo, estamos interrumpiendo, digamos, periodo de exámenes y revisiones, con lo cual, en realidad, no todos los que participaban tenían el mismo grado de adhesión a la causa, con lo cual, inclusive, también la no respuesta, alguno de los ítems, de pronto era porque había cosas que de pronto no les quedaba, es mi interpretación, no sé, capaz que la difiere, la interpretación de lo que eran las preguntas en relativas en el cuestionario, porque el tema es que el cuestionario pregunta muchas cosas pensando en un estudiante de tipo de estudiante que participa de pleno en la actividad, digamos, diaria. Quiero decir, estudiantes que conocen el funcionamiento de los servicios que tiene la facultad, no solamente el tema de que tiene que ver con los planes de estudio, sino los accesos a la cantina, a la biblioteca. O sea, entonces los estudiantes que de pronto lo que vienen a hacer es a rendir exámenes, de pronto hay una cantidad de cosas que no conocen, porque son un perfil de estudiante diferente a los estudiantes que vienen todos los días y por lo tanto pueden contestar con mayor digamos, precisión esa respuesta. Este es un problema que tiene este instrumento que usamos, porque está pensado por una realidad europea, ¿sí? Que no es la misma que la nuestra, donde ese fenómeno digamos, de estudiantes que vienen a dar exámenes se produce, ¿no? En otras facultades. Ramón, ahí le podrías poner una covariable, digamos, con los registros de la vedelía, si cursa o no cursa asiduamente, o cuánto cursó en el último año o algo así. Sí, y ahí tenés la característica. Claro, o sea, información auxiliar podemos conseguir como para construir justamente y mejorar ese tipo de cosas. El tema es que ahora, eso da, digamos, ahora, cuando empezamos a hacerlo, se trancó por estar en muchas cosas a la vez y obviamente da bastante trabajo el poder de pronto, o sea, la información está, pero de pronto poder acceder a toda esa información que requeriría el análisis, es algo que sabemos que tenemos que hacerlo, pero lo tenemos en agenda. Después otras cosas, no sé si alguien más va a preguntar, pero ya que me dejaron sí, hablar, hay dos manos más. Bien, entonces me callo y Gracias. Gracias, Laura. Gracias, Ramón. Marco. Marco está silenciado. Sí, Marco, estás, o sea, estaba buscándote, Marco. Sí, yo también. Yo también. Y lo vi que estaba hablando. Ahí va. Sí, ahora sí. No, muchas gracias por esta presentación, decía, extremadamente clara y con tantos aspectos de interés en una temática que para mí sería tan lindo profundizar. Quiero decir que no hace mucho, Fernando, que veo en conexión, me comentaba y vimos algo en el caso de hipercubo de contingencia con matrices esparsas. Es decir, hay toda una literatura que, pero ustedes ya están diciendo que van a seguir en esta línea, que tiene que ver con estadísticos llamados con información limitada. Entonces, son estadísticos del tipo chi cuadrado, solo que justamente cuando una tabla de contingencia tiene tan pocas frecuencias, o sea, es muy esparsa,
en la literatura como que se destacan por su rendimiento. O sea que en un momento dado vi una transparencia de Micaela con estos estadísticos. Creo que pusiste entropía, un chi cuadrado, y quizá, no sé, sería muy interesante ver qué pasa con esos estadísticos chi cuadrado, pero con solamente algunas probabilidades de la tabla de contingencia, o sea, construidos a partir solo de un número limitado de probabilidades. Esto era un comentario. La otra pregunta que quisiera hacer es, en un momento dado se plantearon las dimensiones del cuestionario, y entonces, no sé si es correcta la pregunta, o sea, en términos de las dimensiones, ¿cómo se interpretan, digamos, los resultados obtenidos hasta el momento? No sé si... entendí que se identificaron 4 clases. No sé si estas 4 clases también son susceptibles de ser interpretadas en función, digamos, de las dimensiones originales del cuestionario. Bueno. Dale vos, Elena. Sí, la caracterización que nosotros hicimos, Micaela, te vas a mostrar la gráfica, esa es fea. Ahí. Sí, ahí va, en la gráfica. Ahí en esa gráfica vemos cómo queda cada una de las clases en función. Viste que están las 6 variables manifiestas, están en las X, digamos. Y ahí se ve la probabilidad, las probabilidades condicionales. Entonces, los estudiantes que están, por ejemplo, en la primera clase, tienden a responder tienden a responder valores en la categoría 3 de las 6 variables manifiestas. La categoría 3 creo que era medio bajo. Medio alto. O sea, las variables manifiestas coinciden con estas dimensiones que indicaron al principio. Sí, el cuestionario tiene cada una de esas dimensiones. Por ejemplo, para la dimensión de expectativas hay 12 ítems que miden diferentes aspectos de la satisfacción. Ahí el estudiante responde en una escala del 1 al 10 el grado de acuerdo o desacuerdo con una determinada afirmación que se hace relacionada a las expectativas. Entonces, para el bloque expectativas teníamos 12 ítems de esos. Lo que hicimos fue sumarlas, o sea, quedarnos con una sola variable de expectativas, y después la recategorizamos, como decía Micaela, ahí en 4, que lo que sería expectativas bajas, expectativas medias, sí, y expectativas medias altas y expectativas altas. Y con esas 6 variables categorizadas en 4 fue que hicimos que corrimos el modelo. Sí. Y una consulta, hay una influencia entre la recategorización, es decir, el hecho de que hay 4 categorías de respuesta posibles, y el número de clases latentes con que, digamos, finalmente, por ahora han quedado la clasificación final. Suponemos que sí. Justamente no me acuerdo si está ahí entre los pasos a futuro, pero un paso que en realidad es previo a eso que tú decís es trabajar directamente con las variables continuas, digamos, que serían las expectativas antes de recategorizar. Entonces, en realidad, un intermedio, yendo más allá de lo que vos planteás, sí, una opción es trabajar directamente con la expectativa como continua, y si no, sí, evaluar, obviamente, distintas categorizaciones posibles, porque en realidad eso fue medio que mirando cómo se comportaban las variables, o sea, no seguimos ningún criterio muy formal para categorizar. Marco, una aclaración de lo que te está diciendo Elena, o sea, con respecto a lo que ella dice, trabajar con las variables tal cuales fueron relevadas, ahí la idea es trabajar con modelo de mezcla, o sea, hay toda una serie es como la versión de las clases latentes, pero cuando las variables observadas o manifiestas son cuantitativas, que, digamos, claro, que funcionan con modelo de mezcla, digamos, de distribuciones gaussianas o cosas por el estilo. O sea, hay todo un desarrollo que ha hecho Adrian Raftery, ahí en la Universidad de Washington. La idea nuestra es seguir esa gente. Pero una cosa que yo quería aclarar, que puede dar de pronto para confusión, justo da la casualidad que tenemos
4 categorías para ¿cómo se llama? Para cada una de las variables. Claro, y con la cantidad de clases latentes que allí quedaron. Y en realidad nosotros ya hemos trabajado con esta metodología, pero con otra tabla que fue la misma investigación que se hizo en el año 2009, que de hecho fue lo que generó esta línea de investigación y fue el trabajo de grado de Elena. En ese caso tenemos mucho menos cantidad de observaciones. Teníamos la misma cantidad de variables manifiestas, pero me acuerdo que probamos con diferentes también cantidad de categorías para cada variable manifiesta. Es decir, no necesariamente porque haya 4 tiene que haber 4, sino que, es más, ahí tenemos como una discusión a la interna del grupo, pero la idea es verlo con más detenimiento, porque fue cosa que estuvimos haciendo en las últimas semanas y no tengo mucho tiempo para madurar. Pero, por ejemplo, según cuál sea la librería y por lo tanto el algoritmo que internamente maneja, en algún caso puede estar identificando 3 clases latentes, los mismos datos, a pesar de tener 4 categorías cada una de las variables manifiestas. Y una cosa también interesante es esto que presentó al final Micaela, y es que es como un modelo de regresión, pero al revés, donde lo que estás sacando no son variables explicativas, sino que lo que estás sacando son como parte de las variables los outcomes explicadas. Sería como una especie de respuesta multivariada, que serían las 6 variables, ¿verdad?, manifiestas, que te está diciendo en realidad la variable no observada latente, no precisás 6, sino que precisás menos de ella, ¿de acuerdo? ¿Está? Y además, otra cosa que también hay que tener en cuenta es, estos datos surgen de la aplicación de ese cuestionario, de la adaptación de la R63, que vuelvo a reiterar, fue hecho en España, en Europa, perdón, en España y Portugal, quiero decir, y después validado para el resto de Europa. Y en realidad ese cuestionario, para poder estudiar la satisfacción, realmente lo ven desde la perspectiva de los modelos de ecuaciones estructurales. En realidad, de ahí el nombre de variables manifiestas o observadas versus las variables estructurales. Entonces, en realidad, esto que está acá, estos mismos datos, uno los puede ver a través de análisis factorial confirmatorio en una lógica de modelo de ecuaciones estructurales, como vimos en el curso que hicimos en el coloquio de Córdoba, ¿de acuerdo? Entonces, claramente nosotros lo que estamos haciendo es un abordaje desde pretender establecer una variable no observada única, ¿sí?, que estaría mostrando la satisfacción, cuando en realidad la satisfacción estudiantil, en este caso, está generada por cada una de estas 6 variables manifiestas, pero a su vez en una lógica de que hay variables que se asocian, pero que también en un diagrama de senderos o un diagrama de rutas, en realidad dice que esta variable influye, o sea que hay una relación de ida y de vuelta, y no todas las 6 son así, es decir, que en realidad, yo ahora no recuerdo de memoria el mapa que muestra cómo es la relación entre las variables estructurales, ¿sí?, entre sí para modular ¿cómo se llama?, la satisfacción estudiantil, que es digamos, un constructo claramente que no es unidimensional, que es lo que intenta hacer esto, que es establecer partición de los individuos en una única variable en clases, ¿de acuerdo? O sea que también no hay que perder de vista eso que está ahí, y capaz que de pronto también está parte de la respuesta a lo que decís vos, hasta dónde la cantidad de categorías depende de la cantidad de clases latentes, puede estar influenciado, pero también no hay que perder de vista eso que está ahí, ¿está? No sé si con eso te contesté, Marco. Muchas gracias. Una cosita sobre eso, Marco, también, es que en realidad nosotros en este caso optamos por categorizarlas todas igual, o sea, todas en 4, pero hay un montón, siempre se puede, en realidad podrían estar categorizadas en distinta cantidad de categorías, claro. Incluso en este caso las variables hablan como más o menos de lo mismo, pero podría haber un problema en el que tuvieras variables que no necesariamente tuvieran la misma cantidad de categorías. O sea que ahí te quedaría como descartado el tema de la relación exacta entre cantidad de categorías y cantidad de clases. Pero ahí... sí. No, perdón.
Ahí cuando vos tenés 4 categorías en todas las variables, podrías también trabajar con otra forma de aglomeración, de hacer clúster tomando de similaridades que tengan en cuenta variables nominales. Si son todas iguales, digamos, todas las mismas, es mejor la similaridad que podés tener. Puede ser, sí. Si no hay mezcla. Claro, habría que ver eso, cómo esa forma de ver cómo se particionan los individuos, cómo difiere con esta al hecho de poder aplicar esa otra métrica. Igual Sí. además, si bien no está dicho ahí, claramente este problema, después hay una forma de verlo también como que es un modelo log lineal, ¿sí? En ese hipercubo, y también claramente se podría pensar en caracterizar previamente, pasarlo por un análisis de correspondencia múltiple. Es decir, o sea, como que hay muchas cosas para hacer para atender a aproximarse al problema en cuestión, ¿tá? Gracias, Marco. Gracias. Juanjo. Ya me estaba cansando la mano de tenerla levantada. Iba a preguntar cuántas preguntas habían hecho. Pensé que habían hecho 6 preguntas y cuáles eran esas preguntas. Ahora sumé todos los cositos y hay 63 preguntas en el cuestionario. Vos seguramente lo dijiste, pero yo me lo perdí a eso. Pero yendo a 2 cosas. Yendo a la diapositiva 20, que tiene los palitos rojos esos. Dale. Y yendo al hecho de las probabilidades para clasificar a los individuos, que te daba 0, 0, 100%, 0. 100%, 0, 0. 100%, 0, 0, 0, 0. Es como demasiado. Y por último, los 2 métodos que usaron con variables y sin variables, les da una matriz diagonal, básicamente. Sí. No diagonal porque están ordenadas en distintas formas, pero si las Sí, se entiende. de alguna forma adecuada, casi seguro, si hubieran reordenado columnas y filas, casi seguro hay solo datos en la diagonal. Y ahora con esto último que decían de cuántas variables o cuántas categorías usar, según los palitos rojos, con una sola categoría alcanza. Porque algunos contestan todo 1, otros contestan todo 4, otros contestan todo 3. Bueno, no todo 3, pero bastante más. Qué raro eso, ¿no? No sé Sí, si es raro. en realidad, a ver, estamos mostrando los primeros 12 patrones más frecuentes. O sea, si vos pasás de los que empiezan a ser claramente con mucho menos presencia, o sea, por debajo de 13, ¿no? Que es el último vector que tiene 1, 1, 1, 2, empiezan a aparecer combinaciones, pero en realidad hay algo que está ahí operando que no sabemos cómo, y es que hay solamente 15% de las posibles configuraciones que se pueden hacer, que eran cerca de 4.000 y algo, que realmente se verifican en la tabla de datos. O sea, por eso que nos referíamos a eso como una tabla de datos. ¿Qué hay 4 a la sexta posibilidades? Claro, 4 a la 6, claro. 4.000. Vale. 4.000 y algo, Sí, yo no recuerdo. Ha hecho la cuenta otra vez yo. Sí, teníamos la cuenta hecha, ahora no me acuerdo. Yo creo que ahí lo que se está perdiendo, Juanjo, no sé si eso responde a la pregunta. 4.096. El continuo que está en la escala Likert de 1 a 10 en la variable original, que se pierde al agregarla y partirla en categorías donde te da lo mismo aquel que apenas está en el borde de la categoría 2 como el que está casi llegando a la categoría 3. No sé si vamos a entender. O sea, en términos de la respuesta, ¿no? O sea, bajo, medio bajo, perdón, bajo, medio alto, alto. Es decir, alguien que estableció un puntaje fue a parar a una de las 4 categorías de respuesta, pero de pronto originalmente tienen como mucha diversidad entre ellas. Y yo creo que eso pasa porque digamos, estamos trabajando con datos
que al pasarlo a 4 categorías o a 3, tanto da, estamos discretizando cosas que de pronto no son tan parecidas entre sí. Por eso que íbamos a ir por el lado... ¿Por qué hicieron ese agrupamiento en categorías? Bueno, porque en realidad muchas veces la respuesta del que trabaja con esto, que no necesariamente viene del mundo, no trabaja con los puntajes crudos, sino que directamente trabaja con esa noción, digamos, de valores, no sé, bajo, medio y alto, o capaz que de repente esa división que hicimos nosotros de medio bajo, medio alto. ¿Está? De punto de vista, no sé si con eso, al final no te contesté nada, Juanjo, no sé si contesté, o sea, en realidad, más que nada es... La verdad que no, pero simplemente que me llama la atención esto de que sean tan claros los... Sí. Capaz que es como ¿Puedo hacer a la percepción estudiantil, que te ponen, explica bien, no, llega tarde, sí, no sé qué, ¿sabe algo? No, no sabe nada. O sea, si no te gusta el profesor, le pones 1 en todo, o si no le pones 4 en todo, no sé si está midiendo bien las cosas. ¿No tiene que ver el momento en que se hace también? Sí, bueno, eso es un gran problema. Sí. Eso sin duda. Porque además nos insultaban en todos los colores cuando íbamos nosotros. Sí. O sea, lo pudimos comprobar porque en algunos casos sí, no estaban ni ahí. Porque antes con las preguntas, todo uno. Claro, por contarle que antes en un momento, claro, interrumpían las clases. Entonces de última ahí capaz que no se lo toman tan a mal. Pero cuando llegas ahí todo para el parcial y antes del parcial te zampan eso y de 64 preguntas, ¿no? Era un ratito. Tengo para hacer un comentario que es básicamente un resumen de todos y pensándolos, realmente no conozco nada, pero sí me llamó mucho la atención que la cantidad de clases sea la misma de la cantidad de respuestas y cómo una cosa va de la mano de la otra en el modelo. Y con lo que pregunta Juanjo, es 100% cada uno, no es porque el modelo está diciendo a posteriori, fíjate cuál tiene más cantidad de respuestas y asignarlo a ese grupo. O sea, la cuestión de las barreras está cuando en tres preguntas contestan 2, en 3 preguntas contestan 3, entonces va a tener 50% de probabilidad de mandarlo para uno o para el otro. Pero me parece que cuando en todos estos casos que analizan hay más de una respuesta que la de todos los demás, lo manda con probabilidad 100% a una de las cosas latentes. Esa es la impresión sin saber nada, pero no sé, capaz que tiene algo que ver o no. Sí, no sé, de cualquier modo, igual la tabla que está ahí, que si bien dice 0, 0, 1, 0, no dice probabilidad 1, sino que eso es un redondeo. Claramente, el que dice 1 estaba en 0, o sea, era, digamos, lo más probable que tuviera categoría. Por ejemplo, el primer configuración, todo 4, que tuviera en la clase 3, claramente la probabilidad posteriori era, digamos, estar en la clase 3, la mayoritaria, pero no es que haya dado con probabilidad 1, sino que daba valores más bajos y obviamente cuanto más... Bueno, no es 1, pero es más de 99,4 porque está redondeado para el 1,00. Sí. ¿Nunca te encontrás con estos R cuadrados de 99,9? Acá no debe tener R cuadrado, pero si lo tuvieras... No, sí, está bien, por eso. Pero es malísimo. Sí, está bien. O sea, todo lo que nos están diciendo lo estamos notando y ya les contaremos el año que viene cómo nos fue con cambiar mostrar, bueno, ver todos estos problemas que se fueron dando, que yo no recuerdo, por ejemplo, cuando trabajamos con los datos de la investigación anterior del año 2009, si daba valores como tan acá. Quiero decir, tan claros asociados a una configuración de respuestas asociadas a una clase latente. ¿Tá?
nada, otra cosa que también a nosotros nos llamó la atención, pero ahí también es un tema, digamos, yo creo que está condicionando claramente que es una matriz con muchos ceros, por lo cual me parece que capaz que habría que ir por el lado que dice Marco, es decir, si ustedes se fijan, los estadísticos de parada no estaban funcionando porque siempre decía, siga adelante, puede tener 4, 5, 6 clases, ¿sí? Y eso no estaba funcionando, ¿no? Entonces, en realidad, cuando nos quedamos con 4 en este caso fue porque vimos que claramente lo que tenía sentido interpretar es que la entropía bajaba, y no bajaba más nada. O sea que realmente para pasar de 4 a 5, la entropía, que de alguna manera estaba mostrando qué tan un poco la estructura de los datos, no cambiaba. Pero en realidad si uno se fija cómo va bajando, poner de pronto, Micaela, la lámina que tienen los estadísticos. Dale. Creo que es la anterior, ¿no? Ahí tienen los números. No, esa, ahí va. Ella va bajando el G cuadrado y el BIC y eso, y en realidad, o sea que uno no dice, bueno, ¿dónde me quedo? ¿Me quedo con 4, me quedo con 5? Y en realidad, perfectamente podemos haber hecho con 5, que realmente, digamos, también era una posible solución al modelo, y habría que ver cómo quedaba ¿cómo es? Pero una Digamos, la pregunta, asignación de los... ¿probaron con 5 y 6 así? ¿Les daba bien? Sí, probamos. Sí, Sí, pero lo que en pasaba es realidad... que seguían disminuyendo y las diferencias cada vez eran menores. pero en realidad... No, porque a mí me pasó lo mismo en la tesis de maestría cuando hice lo de las clases, que yo probé hasta 4, probé hasta 5 porque el de modelo de 5 no me convergía y había unos casos raros, unos casos atípicos, digamos, tipo niños que, ¿se acuerdan que yo tenía la trayectoria nutricional? Entonces tenía que elegir clases y también probaba 5, no me convergía y me quedaba un grupo de menos del 1% de la... Cosas así me pasaban. Entonces, por más que el BIC era más chico, a veces igual parecía que taco, con solo 3 valía la pena explicar digamos, con 3 grupos, o sea, y yo encontré alguna literatura que decía, bueno, no solamente tenés que mirar el estadístico, si vos mirás el estadístico pero te queda un grupo que son 5 casos, entonces ahí hay algo que no está funcionando y no tenés que aumentar el número de clases. Porque a mí me pasaba que cuando yo aumentaba el número de clases, me pasaba que se me bajaba el BIC y la entropía, todo bien, pero la cantidad de casos que me quedaban en las clases que se iban separando eran poquitísimos. Entonces no tenían sentido, digamos. Eso puede ser otra justificación para decir me quedo solo con 4. Claro, sí. Está bien. En este caso, igual, si pasamos a 5, no quedaban clases así de tan poquititos. Eran siempre clases grandes. No, perdón que quiero hacer una última pregunta y no me anoté para hablar. Pero a mí me gustó ese comentario que hiciste, Ramón, de que esto podía ser como un análisis factorial confirmatorio. Creo que, no, esto no. No, esto no. Lo que ser como dije una es que estos metodología aparte. O sea, como otra forma, claro, otra metodología podría hacerse como un análisis factorial confirmatorio. Claro, yo lo que dije es que si vamos a los datos originales, tal cual fueron relevados, el cuestionario se le pregunta 63 ítems, las preguntas originales, las respuestas, te genera scores o conteos, o sea, de puntajes, andan arriba de 100 y pico, 200, ¿no? Por... no más, mucho más, porque era uno de ellos, o sea que puede valer, si alguien le da por contestar en todo 10, puede llegar a contestar 600 de puntaje. Que el cuestionario que nosotros usamos y lo adaptamos para el caso de Uruguay, los investigadores que lo desarrollaron no trabajan con esto, sino que trabajan con análisis particular en modelos estructurales. ¿Está? Entonces, una cosa que a mí no me gusta de eso, está todo basado, digamos, en decir, bueno, hay tanta cantidad de constructos, porque ni siquiera vos, no es como que vos empezás a indagar y decir, bueno, ¿cuántos factores hay? Vos sabés cuántos hay y lo que querés corroborar es si se relacionan con ese modelo teórico, cosa causa tal otra, o mediada por una tercera. Entonces, eso es lo que yo me refería de
modelo facturatorio, en particular el SEM, ¿no? Esto es totalmente, digamos, eso te contesté. Tengo un problema de internet, pero no entendí mucho. Igual no importa. No, pues estás medio trancado, Ramón. Ah, claro. Medio. Igual después me lo decís. Yo porque pensé que había una relación como decir, como que esto era una metodología que me pareció que podía ser como una metodología medio vinculada al análisis factorial, porque en definitiva el análisis factorial busca factores que son variables latentes no observables, pero como algo continuo, y acá vos lo que estás buscando son grupos. Entonces es como una forma de decir, bueno, en realidad hago un análisis, podría ser un análisis factorial, pero si busco algo continuo. Acá yo lo que busco es agrupar a los estudiantes en, por ejemplo, quiero saber si hay grupos bien diferentes en algo. Entonces, en lugar de hacer análisis factorial, hago un análisis de clases y armo grupos. Con un modelo probabilístico, ¿no? Porque también podría usar capaz que otras metodologías de clase. Eso es otra metodología. Creo que Ramón se fue. Creo que lo que decía Ramón de lo del modelo confirmatorio era más que nada hablando de la estructura que tenía el cuestionario y como con qué visión había sido creado, digamos. Creo que... No, yo entendí lo mismo, como si en vez de categorizar, vos tenés todas las respuestas. En vez de sumar las expectativas y hacerlas categóricas, agarrar todas las variables y hacer una análisis. Sí, ahí va. Claro. Me parece que era eso. Sí. Pero más En la que sumaron las expectativas y categorizaron, originales, y hacer un factorial ahí. Claro, sí, yo me veo. Y ahí te queda un score. Imposible. Claro, te queda algo continuo. O algo así. No, bueno, pero claro, que te queda algo continuo, una variable continua. Sí. Creo que dijo eso. Interpretando a Ramón se llama esta parte. No sabemos porque se fue. Desapareció la... Bueno, ¿alguna pregunta más? Ahora me está preguntando si se le cayó la conexión solo a él o si se nos cayó a todos. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, aprovechamos a agradecerle de nuevo a Micaela, a Elena y a Ramón por la presentación y los invitamos al próximo miércoles al último seminario del año. Va a hablar Ignacio Álvarez junto a mí en una charla de los tiros en la Liga Uruguaya de Básquetbol. O sea, estamos analizando cómo se están tirando los tiros en esta edición de la Liga. La idea era tratar de dar algunos resultados porque las finales se iban a jugar a partir de la semana que viene, pero ayer cancelaron todo, casi se nos cae la presentación, fue muy gracioso todo. Pero bueno, vamos a dar igual la charla con lo que ya tenemos. Bueno, bien. Muchas gracias entonces a todos. Muchas gracias. Que pasen bien. Gracias. Chao. Muchas gracias.